El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. En esta noche vamos a ver el tema: la futura resurrección de los creyentes. Amén. La futura resurrección de los creyentes. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted en la resurrección de los muertos? Amén. Segunda pregunta. ¿Cree usted que va a resucitar? ¿Cuántos van a resucitar de aquí? Amén. Todo el mundo va a resucitar. Unos en la primera y otros en la segunda. ¿En cuál cree usted que va a resucitar? ¿Ah? En la primera resurrección, ¿verdad? ¿Cuál es el orden de la resurrección? Cuando suceda la resurrección de los creyentes, de los muertos, digámoslo así. ¿Cuál será ese orden? Vamos a ver en esta noche la futura resurrección de los creyentes. Hoy vamos a ver la futura resurrección de los creyentes, no de todos los muertos en general. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. Vamos a tener nuestras Biblias abiertas en 1 Corintios 15, 20. Amén. Bien, el primer punto que veremos en esta noche es: la resurrección de Cristo nos da la seguridad de que nosotros también resucitaremos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 15, 20. Vamos a leer, dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Dice la palabra de Dios que Cristo ha resucitado de entre los muertos y que Él es primicias de los que han muerto. A ver, pensemos un ratito en lo que eran las primicias. La primera hoja o espiga de la cosecha siempre era llevada como una ofrenda de primicias para Dios. La primera hoja o espiga de la cosecha. Eso da a entender, si hablamos de la primera, significa que habrá más. Queda a entender, así como la primicia era la primera hoja o espiga de la cosecha, daba a entender que iban a haber más frutos. Amén. En otras palabras, Cristo resucitado nos da a entender a nosotros, si la Biblia dice que es las primicias de los que durmieron, significa que luego de esas primicias vendrán más. Amén. ¿Y quiénes serán esos otros que van a resucitar después de Cristo? ¿Quiénes serán? La iglesia, los creyentes en Cristo. Amén. La resurrección de Jesús, hermanos, afirma y hace posible nuestra propia resurrección. Porque a Jesús no lo detuvo la muerte, tampoco a nosotros nos detendrá. Amén. Dile al que está a tu lado: si tú crees en Cristo, ni la muerte te detendrá. Dile: si tú crees en Cristo, ni la muerte te detendrá. Porque nosotros nos levantaremos de la tumba. Amén. Así como Cristo se levantó al tercer día, nosotros nos levantaremos en el tiempo de Dios. Amén. Así que la muerte no va a acabar con su vida. La muerte no va a acabar con mi vida. Amén. Cuando nos muramos, no podemos decir ya todo se terminó. Cuando yo me muera, yo no quisiera que nadie diga: ay, ya todo se terminó para Jessica. No, porque mi vida recién empieza. Amén. Decía Pablo que para él el vivir es Cristo y el morir es
ganancia. Porque para el creyente la muerte es mejor que ganarse la lotería. Porque la lotería se acaba, la plata se acaba, pero la vida eterna no se acaba. Amén. Eso es algo que siempre tenemos que tener presente, ¿no? Porque como seres humanos a veces le tenemos miedo a la muerte. Como seres humanos nos ponemos a pensar, es algo desconocido. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Ah? La Biblia dice que la muerte es ganancia, porque por Cristo, en Cristo, nosotros tenemos la seguridad de que resucitaremos. Los que ya murieron, yo no sé cuántos familiares tenga usted que se han muerto, pero si murieron en Cristo, ellos están durmiendo. Amén. Ellos están durmiendo y un día se van a despertar. Aleluya. La muerte es solo un dormir para los creyentes. Un día el cuerpo será despertado y será glorificado. Aleluya. Cuando Cristo regrese en el aire, en las nubes, resucitará a todos los que han muerto confiando en Él. Y los que hayan quedado vivos, si nosotros estamos vivos, seremos transformados. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 1 Tesalonicenses 4:13. ¿Qué va a pasar con los que han muerto? ¿Qué va a pasar con los que están vivos cuando Cristo venga en las nubes? ¿Qué va a pasar? 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Amén, ¿ya lo tiene? Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Mire, ¿qué es la muerte? La muerte es como un sueño. Aquí dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La gente que no conoce a Cristo no tiene esperanza. Si se muere un familiar, se desmayan, se quieren morir, algunos hasta se matan, no tienen esperanza. Pero dice: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aleluya. Nosotros no somos como los animales, hermanos. La Biblia no dice que los animales van a resucitar. Nosotros no somos como los animales. Nosotros somos seres humanos. Y Cristo dio su vida por nosotros. No todo se acaba con la muerte. Hay gente que dice: aquí mismo es el infierno, aquí se paga todo y se muere y ya todo se acaba. No es así. Amén. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos, no hay nada que los levante ahorita, ¿verdad? Nada. Pero cuando suene, cuando escuche la voz de Dios, esa voz de mando, esa voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice la palabra del Señor que cuando esa trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán. Aleluya. Yo no sé cómo va a pasar, porque cuando uno va a enterrar un muerto, le ponen una tapa con cemento, con todo, ¿verdad? Y ahí para que salga un muerto, y eso los muertos que han sido enterrados, hermanos. Y los muertos que no han sido enterrados, los que han sido tirados, quemados, sí.
ahogados. Pero ¿qué dice la Biblia? Donde sea que estén. Aquí dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y donde estén, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Entonces recuerde, los que están muertos y que murieron en Cristo, ahora mismo ellos están durmiendo. Un sueño un poco más largo que el que nosotros tenemos todas las noches. Hasta el momento en que Cristo venga. Amén. Versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos. El apóstol Pablo pensaba que él iba a vivir para la venida de Cristo. Para cuando Cristo viniera y resucitara a los muertos. Entonces él dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea que vamos a subir, si es que estamos vivos, vamos a subir y ahí nos vamos a encontrar con los que murieron. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. ¿Cómo será eso, no? Dice que en las nubes. Y así estaremos, dice, para siempre, o sea, así estaremos siempre. O sea, ya ahí ya nos quedaremos con el Señor y de allí sí nadie nos arrebatará de su mano. Amén. Ahora, en este tiempo, bueno, nuestra confianza está en Dios, pero hay gente que se aparta del Señor. Y si se aparta, y en el momento en el que se aparta, viene Cristo, esa vida se pierde. Amén. Entonces, nosotros tenemos que orar por nosotros mismos, para que nada ni nadie nos aparte del Señor. Amén. Que nuestras vidas puedan estar seguras en Dios. Que nunca nos alejemos de Él. Pero ya ese día, cuando estemos con Él, nada ni nadie nos separará de Él. Amén. ¿Qué le va a decir a Jesús cuando lo lleve? Sea que lo resucite o sea que transforme su cuerpo si es que está vivo. ¿Qué le va a decir usted? ¿Ya ha pensado lo que le va a decir? ¿Ya ha pensado si va a correr? Bueno, ahí no vamos a estar en la tierra corriendo, va a volar. Va a volar, lo va a abrazar, va a llorar. Gracias, Señor, al fin todo se quedó atrás. Ya nada ni nadie me podrá separar de tu amor. Nada ni nadie. Ahora sí, para siempre contigo. Aleluya. Por tanto, dice la palabra, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos que alentarnos con la venida de Cristo, porque en eso está nuestra esperanza. Amén. Cuando alguien se muera, no tenemos que decir, pobrecito se murió. Si esa persona se murió en Cristo, gloria a Dios, se fue con Cristo. Eso no significa que no va a haber tristeza en nuestro corazón cuando es una persona muy amada. Nos va a doler, pero tenemos que entender que está en un lugar mejor. Está en un lugar mejor. Aleluya. Los perdidos, ¿quiénes son los perdidos? Los que decidieron no aceptar a Cristo. Los que decidieron no buscar a Dios. Ellos son los perdidos. También resucitarán. Pero resucitarán para condenación. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 29. Juan 5, 29. Recuerden que estamos viendo el tema, la futura resurrección de los creyentes. Amén. Gloria a Dios. Juan 5, 29. Dice así. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí ve? Va a resucitar un grupo. Cuando Cristo venga en las nubes, vamos a resucitar los que hayamos muerto en Cristo. Los que no han muerto en Cristo todavía no. Ellos van a resucitar en el día del juicio final.
¿Pero para qué? Según este versículo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección, ¿pero de qué? De condenación, hermano. De condenación. Porque ahora ellos están sufriendo en un lugar de tormento, pero no en el lago que arde con fuego y azufre, que es el lugar que el Señor preparó para el diablo y sus seguidores. Cuando resuciten, serán lanzados a ese lugar, que será peor. Por eso nosotros tenemos que hablarle a nuestros familiares, por eso nosotros tenemos que orar por nuestros familiares, y por eso nosotros tenemos que preocuparnos de nuestra salvación, porque a veces andamos tan despreocupados que estamos más en el mundo que en los caminos del Señor. Imagínense, un lugar de tormento y después un lugar peor, que es el lago que arde con fuego y azufre. Vamos a ver el segundo punto en esta noche. La muerte entró por Adán, pero la vida entró por Jesús. Versículo 21 de 1 Corintios, capítulo 15. Estamos estudiando el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, hermanos. Es un capítulo bastante extenso, por eso lo estamos estudiando en partes, y cada lunes estamos aprendiendo algo nuevo de esta carta. 1 Corintios 15, 21. ¿Ya lo tienen? Y al final del culto recuerde pedir su copia de estudio bíblico que la hermana Martita tiene para todos los hermanos. Al final, ahorita todavía no. Amén. 1 Corintios 15, 21. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. ¿Por quién entró la muerte, hermanos? Según este versículo, por Adán. Adán pecó, y por el pecado de Adán y de Eva, todos los que descendemos de Adán. Y ahí está toda la humanidad. Entonces todos tenemos que sufrir la muerte. Abramos nuestras Biblias en Génesis 3, del 17 al 19. Génesis 3 del 17 al 19. Amén. Vamos a recordar un poquito cómo es que la muerte entró a la humanidad. Génesis 3, 17. Dice así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Nosotros no fuimos creados para morir. Dios nos creó para que vivamos eternamente. Pero por el pecado, dice la Biblia, que Dios castigó al hombre y le dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por el pecado que entró al hombre, a la humanidad, todos tenemos que morir. Amén. Es una consecuencia del pecado. Siempre piense, la muerte no estuvo en los planes de Dios. La muerte entró por el pecado. Es una consecuencia del pecado. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que sufrir en nuestra humanidad como consecuencia del pecado. Hay muchas cosas. Yo me imagino que cuando Dios creó a Adán y a Eva, no era la idea de Dios que sufra la mujer cuando vaya a dar a luz a un hijo. Pero después del pecado, después de que el pecado entró, Dios le dijo: con dolor parirás tus hijos.
Muchas cosas son consecuencia del pecado que la humanidad tiene que vivir, porque el pecado destruye. Y toda la humanidad ha pecado, dice la palabra del Señor. Toda la humanidad. Vivimos en un mundo caracterizado por el egocentrismo y el pecado. Todos los hombres y mujeres pecamos. La muerte es nuestro destino por el pecado. ¿Sí? Pero por medio de Cristo nosotros encontramos en Él salvación y por eso vamos a resucitar. Pero mire esto, hermano. No es que usted se convierte y se libra de morir. Amén. Los creyentes tenemos que morir. Porque el pecado trae su consecuencia. Y esas cosas a veces nosotros no nos ponemos a pensar. Todo pecado trae su consecuencia. No es que porque nos convertimos ya no vamos a morir. Tenemos que morir. Y así mismo sucede cuando nos convertimos al Señor y conocemos la palabra y la desobedecemos. Entonces pensamos, Dios es bueno, me perdona esta. Nos vamos alejando del Señor. Después volvemos a pensar, Dios es bueno, me perdona esta. Y Dios es bueno, pero Dios también es justo. Y la palabra dice que todo pecado trae consecuencias. Tengamos cuidado. Tengamos temor de no fallarle a Dios, porque lo que Dios dice, eso se cumple, aunque de pronto no se cumpla inmediatamente, porque Dios tiene misericordia y nos da tiempo para arrepentirnos. Pero si no nos arrepentimos, hermanos, hay consecuencias. Dígalo conmigo, todo pecado trae consecuencias. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces recuerde, el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Y así entró la muerte, no solo a Adán, sino a toda la humanidad. Pero Dios no quiso eso. Amén. Fue nuestra desobediencia, nuestro pecado. Ahora, veamos lo que dice 1 Corintios, ¿dónde estamos? 1 Corintios capítulo 15. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por Adán entró la muerte, pero en Cristo, o por medio de Cristo, nosotros tenemos la vida, tenemos salvación. En Él todos los hombres son vivificados y serán vivificados en la resurrección final. Amén. ¿Sí ve? Nosotros estamos destinados a la muerte eterna, pero por Cristo entró la vida eterna. Dígale al que está a tu lado, ¿tienes la vida eterna? ¿Tienes la vida eterna? Amén. Gloria a Dios. A ver, si revisamos nuevamente ese versículo, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí dice, ¿quiénes serán vivificados? Los que están en Cristo. No todo el mundo. Los que están en Cristo. Los testigos de Jehová dicen que solo los 144,000. Y que los 144,000 son ellos. Y hasta dan números, ¿no? Si no estamos en Cristo, no seremos vivificados. Aquí la palabra dice que seremos vivificados los que estamos en Cristo. La obra redentora de Cristo es eficaz solo para los que creen, para los que lo aceptan. Y los que no creen y no lo aceptan, no serán vivificados. Sí resucitarán, pero para volver a morir y para morir eternamente.
Esa es la diferencia. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Necesitamos revisar algunos versículos que nos van a ayudar a entender todo este asunto del juicio del Señor por el pecado. Entonces vamos a ver Romanos 1, 18. ¿Ya lo tienen? Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿De qué habla aquí, hermanos? Habla de la ira de Dios. Dios es bueno, pero también Dios es justo. Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Cuando nosotros cometemos impiedades, cuando nosotros cometemos injusticias, cuando nosotros desobedecemos al Señor, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Nosotros no tenemos que creer que podemos hacer lo que queremos y que nada nos va a pasar. Tenga cuidado. Amén. Tenga cuidado. Dígale: Señor, santifica mis manos, santifica mi cuerpo, santifica mi manera de pensar y mi manera de vivir. Porque Dios nos está viendo y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aunque esa impiedad alguien la haga y piense que nadie lo ve, Dios lo está viendo. Dios lo está viendo, y si Dios nos está viendo, Él es un juez justo. Romanos capítulo 2, versículo del 6 al 8. Romanos 2 del 6 al 8. Dice así: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No es que yo hago algo y nada me va a pasar. Si yo hago algo bueno, Dios me va a recompensar. Pero si hago algo malo, el juicio del Señor vendrá sobre mi vida. Hermanos, lamento decirles esto, pero la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y nosotros conocemos la palabra, nosotros sabemos lo que está mal, nosotros debemos enderezar nuestras vidas. Romanos 2 del 6 al 8 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué obras estás haciendo? ¿Obras buenas u obras malas? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna para aquellos que estamos buscando de Dios. Vida eterna para aquellos que están adorando a Dios en espíritu y en verdad. Vida eterna para el que busca vivir en santidad. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. Mira lo que dice aquí. Aquí no habla solo, a veces dice, no, es que el adulterio, la fornicación, todo eso es pecado, pero también es pecado ser contencioso. ¿Cuántos peleones hay aquí? Contencioso es ser peleón, hermanos. Y a veces ni muy bien nos dicen una cosita y ya saltamos y salta la carne enseguida. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. La pelea no es de Dios, hermanos. Las peleas no son de Dios. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Amén. ¿Sobre quién viene la ira de Dios? Sobre los contenciosos y los desobedientes, los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Punto número 3. El orden que habrá en la resurrección de los muertos. Versículo 23 de 1 Corintios capítulo 15. Versículo 23 de 1 Corintios capítulo 15. Amén. Dice así: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias,
luego los que son de Cristo, en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El apóstol con estas frases afirma que los eventos futuros se darán en un orden establecido, en el plan predeterminado por Dios. ¿Se da cuenta que hay un orden? Y ese orden está aquí revelado. Dice que la resurrección será cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. ¿Ya sucedió eso o todavía no? Ya sucedió. La resurrección de Cristo ya se dio. Ese es el orden. Dice, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, nosotros. Los que estemos muertos o los que estemos vivos. Los que estemos muertos vamos a resucitar y los que están vivos van a ser transformados. Ese es el siguiente. ¿Y qué dice? Luego el fin. En el fin resucitarán, en el día del juicio final resucitarán aquellos que no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador personal. Amén. ¿Por qué dice Cristo las primicias, hermanos? Recordemos que antes de Cristo habían otras personas que habían resucitado. Pero se refiere a esto porque antes de Cristo había resucitado, por ejemplo, Lázaro. En el Antiguo Testamento también vemos resurrecciones. Pero dice que Cristo es las primicias porque Lázaro resucitó pero volvió a morir. Cristo resucita, pero Él no vuelve a morir. Él vive para siempre. Amén. Entonces, usted, ¿cómo va a resucitar? ¿Como Cristo o como Lázaro? ¿Cómo va a resucitar? Ay, por allá atrás, ¿cómo van a resucitar ustedes? ¿Como Cristo o como Lázaro? Como Cristo. Porque Lázaro se volvió a morir. Y nosotros cuando resucitemos no vamos a morir nunca más. Amén. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. En esa resurrección nosotros tendremos vida eterna. Gloria a Dios. Entonces primero Cristo resucita, luego resucitan los muertos en Cristo y luego el fin. Esa palabra fin en el griego no significa inmediatamente después, sino que se refiere a un acontecimiento futuro. O sea, el juicio final no será inmediatamente después del arrebatamiento. Hay otros eventos que se darán. Luego será el fin. Amén. Se refiere a un acontecimiento futuro que ahí no está especificado. Pero nosotros por los estudios en el libro de Apocalipsis sabemos que habrá un juicio final. Y ahí resucitarán los muertos en la segunda resurrección. En el juicio final nosotros no, nosotros vamos a resucitar antes. Nosotros vamos a resucitar cuando Cristo venga en las nubes. ¿Por qué, hermanos, toda esta explicación del apóstol Pablo? Porque los corintios pensaban que no iba a haber resurrección. Porque los corintios pensaban, por la influencia griega que había ahí, que el cuerpo no resucitaría. Y se había introducido en la iglesia una doctrina que decía que ya cuando habían aceptado a Cristo, ya eso era la resurrección en Cristo. Pero el apóstol Pablo les hace ver que no, que esa no es la resurrección en Cristo. Nosotros vamos a resucitar después de que haya una muerte, habrá la resurrección. En cambio, ellos pensaban que no había resurrección de los muertos. Y era importante que el apóstol Pablo les explique esto. Bien, hermanos, para terminar, este versículo bíblico dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia.
en su venida en gloria, Cristo destruirá todas las potencias satánicas que se oponen al gobierno de Dios. Amén. Eso es lo que quiere decir. Cristo destruirá todas las potencias satánicas que se opongan al gobierno de Dios. Bien, hermanos, entonces recordemos. La palabra de Dios dice que así como Jesús resucitó, nosotros vamos a resucitar para vivir para siempre con Él. Podemos confiar plenamente en que esto se va a cumplir en nosotros. No vamos a quedarnos muertos cuando nos muramos, vamos a resucitar. Así como la muerte entró por un hombre, también la vida entró por medio de un hombre. La muerte entró por Adán, la vida entró por Jesucristo. Amén. Y también debemos de recordar que hay un orden establecido por Dios de todos esos sucesos al final de los tiempos. Y ese orden es que primero resucita Cristo, luego los muertos en Cristo y luego será el fin de toda la humanidad. Cuando también resuciten aquellos que no conocieron a Cristo, pero que resucitarán no para vida eterna, recuerden el versículo que leímos de Juan, sino para condenación perpetua. El mensaje de la resurrección es la piedra fundamental de la fe cristiana. Nuestra esperanza para el futuro descansa en la resurrección de los muertos. Amén. Porque nosotros tenemos la esperanza de que vamos a resucitar.